Hola hermanos, pues saludos desde el pueblo de Snoqualmie, en el estado de Washington, a 9 horas de diferencia de donde estáis vosotros. Estamos 9 horas más tarde que vosotros, así que yo tengo que programar todo mucho antes para que esté listo para el domingo por la mañana. En fin, es un poco complicado, pero estoy en casa en el apartamento que mi hermano ha hecho para mis padres. Es pequeño, pero muy adecuado, y estoy contentísimo de ver lo bien que lo tienen después de estar, creo que 5 años, mis padres viviendo en un ¿cómo llaman? Roulotte de esos, una caravana, con subidas y bajadas y muy pequeño todo, muy apretado. Peligroso un poco para mis padres, especialmente mi padre, subir y bajar. La ducha era como una cabina telefónica y bueno, era todo muy complicado. Y ya en este año, pues mi hermano ha construido este lugar. Voy a poner unas fotos luego tiene un garaje, hay un garaje de mi hermano y han puesto este apartamento junto al garaje de tal forma que casi no parece que se hizo así, ¿no? Pero lo añadieron hace 6 meses. El caso es que, tema de luces, no he podido encontrar muy buen sitio, hay ruidos de fuera, está la lavadora, mis padres están fuera de momento, en cualquier momento puede entrar alguna sobrina gritando, hay un perrito, la perrita de mi madre, en fin, no sé qué interrupciones voy a tener. Pero quiero ir adelante con el culto de esta mañana, la parte introductoria, digamos, porque no voy a predicar o dar enseñanza. Es un poco difícil organizarlo todo de la manera normal, pero bueno. Es el día 18 de abril, espero, cuando lo estéis viendo. Y bueno, pues domingo, como siempre, el culto digital de la Iglesia Bautista Esperanza Viva. Bueno, yo llegué aquí a Washington hace 2 días, tuve una aventura inolvidable, muy tensa, muy intensa también, en Frankfurt, y todavía no sé exactamente cómo procesar lo que me pasó, pero el Señor sabe lo que fue. Y estoy todavía uniendo algunas ideas porque quiero grabar la historia y compartirla con vosotros, porque creo que podemos aprender algo de Dios y de su forma de proceder, su forma de obrar en nuestras vidas. Pero yo todavía estoy aprendiendo de ello. Entonces, igual en esta semana siguiente, si tengo oportunidad, quiero grabar esa historia de lo que pasó para compartirlo y bueno, pues darle gloria a Dios, porque realmente obró de una manera que todavía estoy alucinado. Pero teniendo eso en mente, una solución, digamos, a un problema muy grande, una solución que llega in extremis, como se dice en latín, en el ultimísimo momento, cuando yo ya daba todo por perdido. Estuve pensando en historias bíblicas donde pasó algo parecido, y hay algunas, y creo que habrá algunas más. Si conocéis alguna me podéis compartir esa historia de la Biblia, pero pienso, por ejemplo, en el rey Josafat, en Segunda de Crónicas, capítulo 18, que salió en una batalla con el rey Acab de Israel, 2 reyes contra el enemigo, y el enemigo iba contra el rey Acab a matarlo, buscarle entre todos y matar al rey, y el rey enemigo había dicho buscarle y matar al rey, olvidaros de los demás, matar al rey. Y Josafat había entrado tontamente vestido de rey, que él era rey, pero el rey que ellos querían matar era Acab. Y Acab entró de soldadito normal. Y el ejército enemigo pensó que Josafat era el rey que tenían que matar, y le acorralaron y estaban a punto de matarlo,
cuando Dios hizo que se diesen cuenta de que pero ese parece el rey, pero no es el rey, le dejaron y se libró por los pelos de que le matasen. Y eso es una historia de esas. También en Daniel se me ocurrió, los 3 amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego. Ellos no sabían qué iba a pasar. Ellos no sabían si Dios les iba a librar o no. Y yo creo que no se dieron cuenta, no supieron de la salvación de Dios hasta el momento de caer dentro del horno. Me parece que lo mismo pasó unos capítulos más tarde con Daniel, en el capítulo 6, cuando Daniel le echaron al foso de los leones y quizás él no supo hasta el momento de entrar, anda, pero si los leones no me van a comer, ¿no? Eran leones hambrientos, pero no querían meter hincar diente en el profeta Daniel en el último momento. Y otro que se me ocurre, y con este quiero compartir el pasaje, en Hechos capítulo 12 tenemos a Pedro que está encarcelado. Y la Biblia dice, y cuando Herodes le iba a sacar para matarlo, Herodes a Pedro, delante del pueblo. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con las 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y la misma noche antes del día final de Pedro, en el que le iba a matar Herodes, esa misma noche entró un ángel y le libró de la cárcel con un milagro en que las puertas se abrían, en fin, tremendo. In extremis, en el ultimísimo momento, el Señor obró algo que solamente Él podía hacer. Y eso es un poco lo que me pasó a mí en Frankfurt. Que Dios usó a 2 personas, bueno, sí, más o menos 2, 3 personas, para sacarme de una situación imposible. Entonces, vemos que Dios lo hace en la Biblia también. Y Dios no cambia. Él muchas veces repite sus maneras y sus formas de tratar con sus hijos para ayudarles a crecer en la fe, a confiar en Él. Tuve amigos después de lo que me pasó que me dijeron, pues así obra el Señor a veces para aumentar nuestra fe en Él. Bueno, entonces, vamos a dejarlo así. Podéis ver que no tengo guitarra. Y es que mi padre tiene una guitarra, pero él ya con los dedos no puede tocarla y estaba arriba. He ido a cogerla para cantar un corito, que lo tenía ya escogido. Gozo tengo en mi alma hoy. Y la guitarra tiene una cuerda rota. Entonces, no voy a cantarlo con una guitarra con cuerda rota y tampoco quiero hacerlo a capela. Así que os libráis de escuchar un coro en esta mañana. Pero bueno, quizás para la semana que viene igual lo consigo arreglar, no estoy seguro, ya veré. Esta mañana espero haber dado el devocional. Digo espero porque hoy es sábado por la mañana, y el devocional online que espero poder hacer para Facebook, como hago cada domingo por la mañana a las 9. Solo que para que os salga a vosotros a las 9, yo lo voy a tener que hacer esta noche a la medianoche. A ver si sale todo bien. Pero el título era El antídoto para el temor. El antídoto para el temor sacado del Salmo 27. Espero que me hayáis acompañado. La semana pasada tuvimos un buen grupito y buen número de la iglesia también. Así que espero que haya sido de bendición. Bien, en cuanto a cumpleaños y aniversarios, lo único que yo tengo anotado es el cumpleaños de Marceli, el día martes. Así que, Marceli, Sorionak, que el Señor te dé muchos más y que este año sea el mejor de tu vida y que hoy sea un día especial. Luego, en peticiones, pues Walter ha pedido por su hija, Ariane. Y luego hemos escuchado, creo ayer, creo ver que le salió la prueba negativa. Pero bueno, oremos por las niñas de Walter, por su situación espiritual, que busquen a Dios, que amen a Dios, que el Señor toque sus corazones. Y Walter muchas veces pide por ellas. Pile
Pili dice, y voy a leer lo que me escribió, ella dice, por mi madre que está pasándola mal, con crisis de ansiedad, presión alta. La han medicado, pero los medicamentos la mantienen dormida y con muy poca fuerza. No nos gusta verla ni escucharla así. Entonces, vamos a orar por la madre de Pili, que se llama Hilda. ¿Bien? Luego, Leonel, nuestro amigo y hermano de México, que estuvo ahí hace años en el Goyerri, dice, pide por los pastores de nuestra asociación religiosa, porque hay muchos grandes de edad y se han enfermado. Ya murió uno por COVID, uno de los pastores. Y luego pide por un primo que se llama Jaime, tiene problemas en los riñones y ahora está agravado y en estudios. Entonces, oremos por estas peticiones de Leonel. Y luego también, y por último ya, hermana Laura pide que el Señor le ayude a tener un buen testimonio en el trabajo. Qué importante es esa petición para todos. Que los que trabajan, los que estudian, los que se mueven, vamos, si estás vivo, que el Señor te dé un buen testimonio, no especialmente ahora, siempre, pero bueno, ahora que estamos en la era o la época de COVID, pues el testimonio quizás queda más marcado del cristiano que confía y descansa en Dios. Así que vamos a tomar unos minutos de oración y luego yo no voy a volver como normalmente hago para dar el estudio de Marcos o alguna otra cosa, sino que iremos directamente a dos mensajes. Tendremos uno de Miguel que va a terminar con la ley de la cosecha, que ya lleva, creo que eran 4 domingos, este es el quinto y ya con este termina ese estudio. Y luego también el hermano Nico nos va a desafiar con un mensaje titulado Escucha a Dios. Escucha a Dios. Así que, con eso entonces, vamos a orar por un ratito por estas peticiones de la iglesia. Y gracias por vuestras oraciones por mí, por el tiempo que estoy pasando con mis padres, que estoy disfrutando minuto a minuto. Menos ahora que estoy un poco apartado para hacer el vídeo. Paso todo el tiempo que puedo con mi padre o con mi madre, de una manera u otra, están mis hermanos también, y bueno, pues disfrutando mucho. Que Dios os bendiga y estamos en contacto por WhatsApp como siempre. ¡Agur! Buenos días, hermanos. La semana pasada miramos el ejemplo de Acán en Josué 7, que nos demostró gráficamente los efectos negativos de sembrar para la carne. Al desobedecer a Dios, referente a las cosas prohibidas en la derrota de Jericó, pagó las consecuencias con su propia vida, pero eran más, porque debido a su pecado, que comenzó con ver una prenda bonita y metales de valor, y luego sus pensamientos dando luz a una acción, tomó la anatema y la escondió en su tienda, pero fue pillado por Dios, quien siempre nos ve. Como consecuencia de su desobediencia, unos 36 hombres perdieron sus vidas en una batalla que no debían haber perdido, y luego toda la familia de Acán fue apedreada delante de sus ojos. Él perdió todo lo que tenía valor verdadero y duradero en su vida. Pero Dios nos advierte y así proclama la ley de la cosecha. Cosechas de la misma clase que siembras y cosechas más de lo que siembras. Cada día estamos enfrentados con esta ley en el mundo espiritual y todos tenemos la posibilidad de sembrar o para bien o para mal. Acán escogió sembrar
para su carne y cegó corrupción, destrucción. Añado a este punto que como miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, debemos recordar que Él dio su vida por ella para que fuese una iglesia santa y sin mancha. Nuestras vidas sí afectan a nuestros hermanos. El ejemplo de Acán nos enseña claramente este principio de la ley de la cosecha. Pero gracias a Dios tenemos el lado positivo de la ley, el de sembrar para el bien o para el espíritu. Al pensar en un ejemplo, me vino a la mente uno de mis personajes favoritos, el hombre Bernabé, en el libro de los Hechos. Su vida es de mucho ánimo y es un ejemplo buenísimo de sembrar para el espíritu, usando sus dones espirituales. Estamos introducidos a él en Hechos 4:36. Allí dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tenía delante de los apóstoles el testimonio de animar o exhortar a los demás. La palabra consolación en el griego quiere decir exhortación. Da la imagen de uno que viene y se pone al lado de otro para ayudarle. De hecho, de la misma palabra, o es la misma palabra que Cristo usó para el Espíritu Santo en Juan 14:6. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Veremos que el nombre describe muy bien a Bernabé. En el texto, aquí en Hechos 4, vemos que Bernabé viene al lado para ayudar a suplir las necesidades de sus hermanos en la iglesia en Jerusalén, recién nacida, pero creciendo rápidamente. Vende su propiedad y entrega el dinero a los apóstoles. Pero también crecía la persecución de la iglesia. Cuando el joven Saulo, el protagonista de esta persecución, es convertido a Cristo en el camino a Damasco, en Hechos 9 es Bernabé que le lleva a los apóstoles en Jerusalén, está ahí a su lado, para que escuchen su testimonio, porque la iglesia le temían o le tenían miedo y dudaban que fuese un creyente de verdad. Bernabé hizo lo que muchos creyentes no hacen cuando tienen un problema con alguien. Se fue a hablar con él en persona. Seguramente esta acción de Bernabé dejó una impresión grande para con Saulo. Otra vez, Bernabé está sembrando buena semilla. Luego, en Hechos 11, es Bernabé a quien mandan a Antioquía en Siria, a unos 400 kilómetros al norte de Jerusalén. Debido a la persecución y muerte de Esteban, algunos hermanos se fueron allí anunciando el Evangelio del Señor, y un gran número se convierte al Señor. Pensando seguramente en los dones de Bernabé, él es escogido para ir a investigar lo que está ocurriendo allí. Leemos en Hechos 11, 23 y 24, cuando llegó, hablando de Bernabé, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agradada al Señor. Aquí vemos a Bernabé de nuevo sembrando semilla al Espíritu, reconociendo la necesidad de más y mejor enseñanza para estos nuevos creyentes. Va y busca a Saulo, Pablo, y juntos enseñan a muchos durante un año. De hecho, es allí en Antioquía donde fueron llamados por primera vez cristianos. Pasando un tiempo, la iglesia
en Antioquía es guiado por el Espíritu Santo a enviar a Bernabé y Pablo para evangelizar en Asia Menor y hasta Europa. Van sembrando la buena semilla del Evangelio, estableciendo iglesias, viendo una buena cosecha, aunque también sufrieron persecución constante. Pero luego llega un momento crítico y duro en la relación de ellos. No tenemos tiempo para desarrollar los detalles del desacuerdo que resulta en la separación de Pablo y Bernabé, pero el problema se centra en Juan Marcos, el primo de Bernabé. Él les había abandonado en algún momento en el primer viaje misionero y regresó a casa. Cuando Pablo sugiere un segundo viaje para animar a los hermanos en las iglesias, Bernabé quiere llevar a Marcos de nuevo. Pablo tajantemente rechaza la idea y se separan. Tenía que ser muy doloroso este momento en sus vidas. Pero nos interesa seguir en este momento a Bernabé y Marcos. Hechos 15:39 dice que Bernabé tomó a Marcos y navegaron a Chipre, de donde era Bernabé. No hay más detalles de sus actividades. Sabemos lo que Dios hizo por medio de Pablo. El resto de la carta de Lucas, Hechos, nos narra su historia. Pero, ¿qué de Bernabé? ¿Era el fin del ministerio de este buen hombre? No lo creas. Sigue sembrando buena semilla, creo yo, en la vida de Marcos. De acuerdo con su nombre y sus dones, creo que tomó un buen tiempo exhortando y enseñando a Marcos para que fuese luego una herramienta útil. Quizá le enseñaba que un fracaso no es el final. Gracias a Dios por las personas que han invertido en nuestras vidas, como creo que Bernabé hizo con Marcos. Ahora, antes de terminar este pensamiento, quiero destacar un principio más de la ley de la cosecha. Hemos visto que segamos de la misma clase que sembramos, que cosechamos más de lo que sembramos. Hay un tercer aspecto de la ley que debemos añadir en este momento. Es este: cosechamos en un tiempo diferente de lo que sembramos. En Gálatas 6:9, Pablo dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Fijamos en estas palabras: a su tiempo segaremos. La cosecha nunca viene inmediatamente después de sembrar. Por ejemplo, se siega el trigo en la primavera y no ves el resultado hasta finales de agosto. Entonces, otro principio de la ley: cosechas en un tiempo diferente de lo que siembras. Volviendo a Bernabé, nadie sabe exactamente lo que ocurrió entre él y Marcos, pero sí pienso que Bernabé tenía un papel grande en su vida, porque de otra forma no sé explicar la razón por la cual Pablo, años más tarde, escribiría en su segunda carta a Timoteo estas palabras: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¡Qué grande! Marcos llegó a ser útil a Pablo, que rechazó a él antes. Y además tenemos uno de los evangelios que lleva el nombre de este mismo hombre, Marcos. ¿Cómo es esto? ¿Puede ser por la buena semilla sembrada por Bernabé? Yo creo que sí. Hermanos, la historia es bonita y tan grande, mostrando la gracia de Dios. Es importante recordar, como hemos visto,
que el bien que hacemos para el Señor puede producir mucho más fruto de lo que pensábamos. También recuerda que la semilla que sembramos normalmente no produce una cosecha inmediata. Cosechamos en un tiempo diferente que sembramos, a veces años más tarde. Quizá pensamos que nuestro testimonio a una persona o nuestras oraciones para su salvación han caído por un lado, sin resultados. Pero Dios nos dice, no te canses, estoy encargado de los resultados. No desmayes, yo soy el Señor de la mies. Ánimo, hermanos, con la ayuda del Señor, que sigamos sembrando diariamente para el Espíritu, esperando la cosecha en su tiempo. Y no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo seguiremos. Que el Señor nos bendiga. Hola hermanos, buenos días. Bueno, un día más con vosotros quiero compartir un pensamiento y quiero hablaros acerca de cómo nos habla Dios o cómo escuchar a Dios. Lo he puesto como título Escucha a Dios. Hay un versículo o dos en Juan 8, 44 y 45, y dice, Jesús dijo, el diablo ha sido homicida desde el principio, es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Aquí nos enseña cómo nos dice que el diablo es mentiroso, y efectivamente. Y entonces nosotros ante este versículo tenemos que tomar una decisión, ¿no? ¿A quién queremos servir? ¿Servir al enemigo de nuestras almas o al Dios que nos amó y dio a su Hijo para salvarnos? Porque en su palabra lo que enfoca y el punto principal es de Jesucristo y la salvación, ¿no? Y las formas que Dios nos ha hablado y nos sigue hablando, vamos a ver un poco todas esas formas, vamos a estudiar un poco y podemos ver en el libro de Job, en el capítulo 5 y versos 8 y 9, y dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Y en el capítulo 37, también de Job, verso 14, un amigo de Job, Eliú, le dice, escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Qué bueno es que nos adviertan nuestros amigos eso, ¿no? De que nos adviertan que escuchemos y miremos esas maravillas que Dios ha hecho, que Dios sigue haciendo y que están muchas presentes ahí, ¿verdad? En el mundo escuchamos muchas voces difundidas por el entorno que nos rodea. Por ejemplo, los medios de comunicación, la escuela, conversaciones entre amigos o familiares, reuniones de carácter político o incluso religioso. Pero Dios, ¿cómo nos habla? Mediante las circunstancias que nos llevan a hacernos preguntas como pueden ser ¿por qué la soledad? ¿Por qué la pérdida de un ser querido? ¿Por qué una enfermedad? ¿Por qué la pérdida de un trabajo? Pero también por el simple hecho de existir, de amar incluso, de respirar o de reír, etc. Ante todo esto, ¿nos habla Dios? Claro que sí, sin duda alguna, pues muy poco o nada hay que ocurra por casualidad. En Lamentaciones 3:37 hay un verso que nos enseña y nos dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dios nos habla claramente a través de las circunstancias de nuestra vida. Además, la creación tan hermosa, tan rica y tan bien coordinada es una primera tarjeta de presentación de aquel que nos llamó a la vida. Mediante la extraordinaria variedad de formas, de colores, de gustos, de olores y de acciones.
Ahí Dios nos muestra de manera evidente su inteligencia, su sabiduría, su poder, su amor, su autoridad y su delicadeza. Cuando hacemos esta observación, no hay duda de que Dios nos habla con un idioma sencillo que todo ser humano debiera o debiéramos entender. Sin embargo, la voz de Dios se hace todavía más apremiante a través de la persona de Jesucristo. En Él, Dios manifiesta como hombre. Él se manifiesta como hombre para estar dentro de nosotros, para permanecer en medio de nosotros. Jesús, todopoderoso, pero cercano a los hombres, multiplicó los panes, sanó a los enfermos, caminó sobre las aguas, puso freno a la tormenta, algo imposible para el ser humano. Su objetivo no era sacarnos de nuestra condición humana, sino darse a conocer a nosotros como un Dios que nos ama. Dios habló mediante Jesús, denunciando nuestras faltas, pero lo mejor, ofreciéndonos su perdón. Cuando Dios nos habla, podemos escuchar una voz armónica, una voz dulce y única. Juan 7:46. Cuando fueron los alguaciles a prender a Jesús, mandados por los fariseos y sacerdotes, no lo hicieron, y su respuesta fue: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En el libro de Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Podemos aplicar el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Algo que todos conocemos, es un dicho que se estila mucho, ¿verdad? Estos versículos nos confirman que cuando Dios habla es algo sobrenatural y a la vez, cuando escuchamos, se aprecia un cambio, como se produjo en Pedro y en Juan. El verdadero cristiano tiene que notarse algo diferente, no solo en su actitud, sino también en su forma de hablar, señales de haber escuchado a Dios. Mira, lee y escucha. Es una forma que podemos aprender viendo todo esto. El cristiano, el creyente, puede hablar de todo lo que quiera. Puede hablar de fútbol, puede hablar de política, puede hablar de asuntos familiares, de las cosas de Dios, etcétera, etcétera. Pero siempre se tiene que ver con claridad que ha escuchado a Dios. Y hay un cambio en actitud y vocabulario, como se apreciaba y se pudo ver en Pedro y en Juan. Y además, cuando hacemos esto, lo notarán los más ateos, aquellos que muchas veces cuando les vamos a hablar de la vida cristiana no nos creen, pero tienen que ver, eso lo tienen que ver, de ahí no pueden escabullirse, no pueden escaparse. La Biblia es la palabra de Dios y ella es otra manera usada por Dios para darse a conocer. También nos muestra quiénes somos y el valor que nuestra vida tiene para Dios. La Biblia, a diferencia de otros libros, está, entre otras cosas, que nos habla de un Dios que se comunica con su criatura. En varios versículos podemos leer: así dice el Señor. Un Dios cuyo anhelo es hablar, escuchar y ayudar a los hombres. Un Dios que pudo preservar su palabra a pesar de quienes quisieron hacerla callar o desaparecer a lo largo de los siglos. Un Dios que guardó al pueblo hebreo como nación durante miles de años, algo único. Un Dios que anunció muchos eventos y profecías que se cumplieron al pie de la letra. Por ejemplo, la Biblia contiene más de 300 profecías que anuncian la venida de Jesucristo a la tierra y que efectivamente se cumplió. El Dios de la Biblia también es el Dios salvador. Los autores inspirados por Dios concuerdan a pesar de su impresionante número, al menos 40, y las diferentes épocas en las que vivieron y por tanto en diferentes épocas escribieron y coinciden. El hombre necesita un mediador
para poder reconciliarse con Dios, y solo uno, Jesucristo. Gracias a su sacrificio, Dios perdona a aquel que se arrepiente de sus actos, de la desobediencia, de su rebelión, de sus errores. Todo el que reconoce que es pecador puede volverse a Dios. Sus pecados fueron borrados. Jesús los expió. Nunca caímos demasiado bajo para ser salvos por Jesucristo. La Biblia nos presenta el Evangelio, las buenas nuevas, y ese Evangelio es un poder de vida para salvación de aquel que cree. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Por eso, por muy fuertes, por muy grandes que sean nuestros pecados, el Señor no va a tener en cuenta la fuerza, sino solo Él lo que quiere es que ver nuestra humillación delante de Él, nuestro arrepentimiento, y por tanto Él es el requisito fundamental que requiere de nosotros, reconocer quién somos, arrepentirnos, y Él nos perdona sin ninguna duda. Por eso y por todo esto, mi consejo es: lee, escucha a Dios. Lee la Biblia, escucha su palabra, pero escucha a Dios. Nada más. Bendiciones, hermanos, adiós.